Bien, aquí estamos nuevamente en Misión Ixtapaluca, iglesia, amigos que nos acompañan. Voy a comenzar con una anécdota. Se dice que hubo un concurso de pintura y el tema era paz. Y bueno, llegaron diversos artistas con sus trabajos y fueron presentando cada uno de ellos. Uno traía unas montañas nevadas, otro traía un lago en calma, otro traía una cabaña a lo lejos que estaba sacando humo eh, por la chimenea, y el mar, etcétera, nubes. Hubo muchos trabajos. Sin embargo, el trabajo que ganó era un trabajo donde se veía el bosque y notaba que había una tormenta con lluvia muy fuerte, también viento fortísimo, y en primer plano se veía un árbol donde se apreciaba un nido. En el nido estaba mamá pájaro con sus polluelos, y mamá pájaro estaba enfrentando el viento, pero a la vez con sus plumas, sus alas, protegiendo a sus polluelos. Y realmente ese fue el trabajo que ganó, porque estaba representando lo que era paz en medio de la adversidad. Hemos estado hablando acerca del día de reposo y dijimos la vez anterior, que el día de reposo, sí, fueron 6 días y un día que Dios mandó para que reposáramos física, emocional, mental, espiritualmente. Y es un tiempo donde tenemos que hacer un recuento de nuestra vida. Tenemos que, dijimos, ver hacia atrás para ver si hemos caminado conforme al plan, al diseño de Dios que Él nos propone. Ver hacia arriba, en otras palabras, tomar la palabra de Dios, pedirle el consejo para que aquello que hemos fallado eh, lo corrijamos, y ver hacia adelante, haciéndonos el propósito de ir precisamente corrigiendo todas esas fallas que hemos tenido. Y cada día, dijimos también, con esto concluimos la vez anterior, cada día es un día de reposo ya para el cristiano, para aquel que ha entregado su vida al Señor. Todos los días son días de reposo. Es cierto, por acuerdo de la iglesia, hay un día en que se reúne la iglesia como cuerpo de Cristo para servir al Señor en adoración, en alabanza, en meditación de la palabra, en servicio a los hermanos, en servicio a las instalaciones, pero a fin de cuentas, como cristianos, cada día son días de reposo, porque dijimos que el reposo verdadero consiste en esa paz que Dios nos da en medio de nuestra andar diario, que se van a encontrar muchas adversidades, pero Dios nos va a ir enseñando y mostrando. No decimos que ya a la primera todo el mundo, todo cristiano va a tener esa paz inmediata, ¿no? Es algo que tenemos que, como le dijo Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Es un esfuerzo de fe, de estarle creyendo a Dios. Cuesta mucho trabajo, sí, estarle creyendo a Dios, pero es algo que con eso estamos honrando cada día. Cada día es santo para nuestro Dios. Antes de seguir adelante, vamos a iniciar con una alabanza y después seguimos y terminamos con este estudio. Adelante.
Tráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. Inúndame, sacia mi sed, sacia mi sed. Mi corazón levanta un clamor, háblame Dios, háblame. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. A ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer,
más de ti conocer. Bien, estamos ya de regreso. Ok, entonces, dijimos la vez pasada, somos nosotros templos de Dios, templos del Espíritu Santo. Por lo tanto, cada día va a ser un día de reposo, un día santo para Dios. Nos levantamos en la mañana, ponemos nuestras vidas en manos de Dios. Durante el día estamos dependiendo de Dios en todo momento, pidiendo consejo, pidiendo sabiduría, revisando continuamente nuestro andar conforme a la palabra de Dios. Y Dios está agradándose, porque dijimos, Dios examina los corazones, termina nuestro día y podemos revisar si hemos andado en ese camino que Dios nos ha propuesto y seguir adelante el día siguiente, cada día, estar haciendo, entregando esta vida para Dios. Es un día santo para Dios. Bien, dijimos la vez pasada también que tiene que ser sábado, como dicen algunas de los grupos religiosos, tiene que ser domingo, forzosamente, y concluimos que no. La iglesia se pone de acuerdo, dijimos que si es un sitio turístico, bueno, pues la iglesia se pone de acuerdo y la iglesia determina si siguen adelante. La iglesia determina el día y es un día santo para Dios. Como cuerpo de Cristo se reúne la iglesia. Bien, vamos a continuar. Estamos en el capítulo 2 del Génesis y dice el versículo 3, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Bien, vamos a hablar de la palabra bendijo, la palabra Dios y bendijo Dios. Ya dijimos que el día séptimo, el número 7 es un número que representa lo total, lo completo. 7 iglesias, 7 candelabros, 7 sellos, 7 copas, etc. Pero esta palabra bendijo. En el hebreo, la traducción hebrea más bien la palabra hebrea ya traducida al español, una de sus acepciones es, como es en relación del hombre para con Dios, se puede traducir como arrodillarse. Nosotros nos arrodillamos delante de Dios, no Él a nosotros. Nosotros nos arrodillamos delante de Dios. Dios bendice ese día y nosotros reconocemos la bondad de Dios y nos arrodillamos, sea físicamente en nuestro cuarto o espiritualmente en nuestro corazón. Bien, es una forma de arrodillarse. Pero cuando se habla directamente de Dios hacia el hombre, esa misma palabra se traduce como regalo o presente. El séptimo día, que puede ser cualquiera, ya dijimos, es un regalo de Dios, un presente que Dios nos hace, es un obsequio que Dios nos da, que nos dice, bien, detente, reposa, olvídate de todo lo que viviste en esta semana, en el sentido de que no esté tu mente activa y a ver qué dejé pendiente, no. Relájate en ese sentido, revisa para atrás, ve para arriba, ve hacia el frente, da los propósitos que has dispuesto, diviértete, convive con tu familia, con tus amigos, distráete de alguna otra manera, quieres hacer un deporte, salir, puedes hacerlo, pero antes que nada, concluimos con esto la vez pasada, no te olvides de reunirte primeramente con tu Dios y segundo con el cuerpo de Cristo. El hecho de la vida del cristiano es amar a Cristo, amar
al cuerpo de Cristo y amar la obra de Cristo en el mundo. Ese es el trabajo básico del cristiano. Entonces, tenemos que reconocer que es un día que sí, Dios nos obsequia, pero es un día donde precisamente como tenemos libre, podemos ocuparnos antes que nada en esa relación con Dios y la relación con el cuerpo de Cristo, en un horario específico, en un lugar específico, no solamente en casa, ahorita se tiene que hacer en casa por la necesidad de la epidemia, pero más adelante, si Dios lo permite, será nuevamente en un lugar a una hora. Cuando lo hacemos de esa manera, estamos reconociendo la presencia de Dios realmente. Cuando no estamos reconociendo la presencia de Dios, es cuando decimos, bueno, pues ahí está un video, tengo todo el día para verlo o toda la semana para verlo, pero no nos hemos disciplinado. Precisamente la palabra discípulo viene de disciplina. Y si nosotros nos consideramos discípulos de Dios, discípulos de Cristo, entonces tenemos que aprender a disciplinarnos y reconocer, bueno, voy a tomar el tiempo que yo tomaba asistiendo, me voy a sentar y lo voy a observar, voy a participar como si estuviera ahí mismo yo también. Y estamos reconociendo la presencia de Dios, reconociendo su persona, honrándolo, precisamente es el temor a Dios, honra, reverencia, respeto. Estamos considerando Dios está presente. Sabemos que es omnipresente, está en todo tiempo y en todo lugar, pero Él nos ha dicho, 6 días tienes para hacer todo. El séptimo es un séptimo día de reposo, pero en ese día no te olvides de mí. Cuando menos, no cuando menos, reconoce que por mi misericordia, por mi bondad, nos diría Dios, este trayecto que has caminado hasta este momento, yo he estado presente y ahora detente y recapacita un poco, ve las maravillas, me acordaré, dice la Biblia, me acordaré de las misericordias de Dios, me acordaré de sus hechos. Es para eso, precisamente, el día. Sí, es un obsequio, es para nosotros, pero precisamente es una comunión más profunda porque ahora estamos con el cuerpo de Cristo también, que es el resto de la iglesia. Bueno, entonces, Dios nos bendice. ¿De qué manera? Él suple nuestras necesidades físicas, emocionales, espirituales, las suple de muchas maneras, materiales. Y de esa manera Él nos bendice. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos bendecir a Dios? No podemos bendecirlo más de lo que Él ya es. Él es bendito y perfecto y no se le puede añadir más bendición a su persona. Pero la manera en que lo bendecimos es cuando realmente nos hemos rendido a Él y nos ponemos a su disposición. Sí, somos sus hijos ya en Cristo, pero somos sus siervos también. Estamos a su servicio, estamos para lo que Él nos mande. Ahí mismo en el versículo de Génesis que leímos, dice que lo bendijo, pero dice que también lo santificó. La palabra santificar o la palabra santo, ¿qué significa? Significa poner aparte, separar para un propósito específico. La gente ha confundido esa palabra. Oyen la palabra santo y su mente se va hacia una persona en específica, o un hombre, una mujer, pero esa no es la idea de la Biblia. De hecho, por eso la traducción de la palabra santo es separado, poner aparte. Y desde el momento en que nosotros rendimos nuestra vida, le entregamos nuestra vida, nuestro ser, todo lo que somos y todo lo que tenemos, más bien, de hecho, todo es prestado, ¿verdad? La vida es prestada, todo lo que tenemos material es prestado,
No lo tendríamos si Dios no nos hubiera dado la inteligencia, la capacidad, la habilidad, la fuerza, la salud. Todo eso vino por Él a fin de cuentas. Y todo eso es prestado, decía Job, desnudo salí del vientre y que voy a volver a la tumba de la misma manera, nada me voy a poder llevar. Así es de que desde el momento en que rendimos nuestra vida, somos santos. Para Dios somos santos. No que hagamos milagros, no. Somos santos porque nuestra vida está separada. Voluntariamente nos hemos apartado para Dios. Hemos separado nuestra vida para Dios. Le hemos creído y estamos a su servicio y estamos para lo que Él disponga. Si somos cristianos ya, si nuestra vida ha sido rendida, entonces nuestra vida tiene un propósito. Y ese propósito es precisamente alabarle con nuestra vida diaria. No estoy diciendo que todo el tiempo estar cantando alabanzas, no. Nuestra vida diaria debe ser una vida de alabanza continua. Efesios 1:6 nos dice así, está hablando del cristiano, el para qué nos ha apartado precisamente, dice, para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, para que alabemos esa gracia. Acuérdense que gracia es darnos lo que no merecemos. Nos ha dado el perdón, nos ha dado vida eterna, nos ha dado limpieza de todo pecado, nos ha dado su Espíritu Santo. Bueno, alabamos todo eso con nuestra vida diaria. Cada día tenemos que irnos haciendo más semejantes a Cristo. Él es, dice la Biblia, es el varón perfecto y nosotros vamos creciendo a la estatura del varón perfecto. Así es de que estamos para alabarle continuamente, darle gracias en todo, dice la Biblia, das gracias en todo. También en lo malo, sí, también en lo malo. Y por eso doy gracias, no soy masoquista, ¿no? Estamos dando gracias porque a pesar de lo malo que para nosotros, lo malo que llegó, Dios tiene un propósito por haberlo permitido. Quiere que reconozcamos que Él está ahí, quiere que seamos más humildes, menos soberbios, quiere llamar nuestra atención porque a lo mejor ya nos hemos olvidado de Él. Tenemos que entender que nada de lo que sucede en nuestra vida está fuera del control de Dios. Así es de que le alabamos en todas las cosas. Este mismo versículo nos dice así en la versión Dios habla hoy. Dice, esto lo hizo, o sea, el habernos separado, esto lo hizo Dios para que alabemos, esto más bien, dice, esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. Entonces, estamos como hijos de Dios, como cristianos, pues para alabar a Dios siempre por esa gloriosa bondad. Con esa bondad nos ha bendecido, nos ha suplido todas nuestras necesidades. Todo ha sido a través de su amado Hijo. La Biblia dice que Cristo está a la diestra del Padre y está intercediendo por cada uno de nosotros. Ok, bueno, ya vimos lo que es la palabra santo. Y seguimos adelante. Ahora seguimos con el relato del Génesis. Génesis capítulo 2, versículos 4 al 6. Nos dice así, voy a leer de corrido. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Bien, el versículo del versículos 4 al 6 nos está relatando nuevamente el proceso de la creación con un poco más de detalle. Este pasaje
Ha causado también controversia en algunos teólogos, a veces, como le dijeron al apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando él comenzó a predicar el Evangelio y vieron que todo el conocimiento que tenía, recordemos que el propio Señor Jesús le dio el mensaje del Evangelio y toda la doctrina, toda la enseñanza. Y la gente, dice la Biblia, opinaba de Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Y bueno, a veces yo creo que los teólogos se meten tanto en tratar de encontrar los detalles, que dicen que este pasaje de Génesis 2, 4 al 6, está hablando de otra creación, aparte de la que se narra en Génesis 1, otra creación, pero no, es la misma, nada más que la está detallando un poco más. Dice que hizo los cielos y la tierra y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. ¿Qué nos está diciendo? Que la puso, la creó en forma de semilla. No la creó en el momento salió el árbol grandote con follaje y frutos y toda la hierba, los arbustos, todo con follaje. No, dice toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. Nos está dando un poco más de detalle. Nos está diciendo, fue en forma de semilla y tuvo que transcurrir un tiempo que ya había sol, ya había los ciclos de viento, de agua todavía no llovía, pero dice que subía un vapor que regaba la faz de la tierra. En otras palabras, bueno, esa semilla empezó a madurar y empezó a brotar, porque dice que no había hombre también para que labrase la tierra. Entonces, entendemos esto, ¿verdad? No había lluvia, subía un vapor y todo lo que Dios creó, que ahorita ya nos está detallando, fue en forma de semilla en el aspecto de la hierba. El versículo 4 realmente está resumiendo toda la creación en un solo día. Es lo que nos enseña ese versículo 4. Versículos 5 y 6 detallan que Dios comenzó con semillas y riego por vapor. Ya quedó claro eso. Ahora viene otra aclaración. Ya vimos en Génesis 1 que nos dice que varón y hembra los creó. Y uno piensa, bueno, los hizo en el mismo momento. Pero nos vamos a Génesis 2:7, que dice así. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué nos está diciendo aquí? Aquí nos dice que creó a Eva. Y nos dice que formó primero al hombre y a él le sopló ese aliento de vida. Puso esa imagen y semejanza espiritual en el hombre. No es la imagen y semejanza física como dicen los mormones, ¿verdad? La doctrina mormona tiene una frase que es muy casi la base de toda su doctrina, que dice así, como el hombre es, Dios fue, como Dios es, el hombre será. Ellos creen que el Dios que tenemos ahora fue hombre como nosotros, pero que cuando murió, antes ya se había hecho mormón, claro, se perfeccionó y se le dio a gobernar esta tierra y que cada uno de los otros los varones, si nos hacemos mormones, cuando muramos, pues se nos va a dar una tierra, un planeta para gobernar. Son esas locuras, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, esa imagen y semejanza es espiritual. Dios piensa, siente y actúa. Nosotros tenemos esa capacidad de Dios. Pensamos, sentimos y actuamos, tomamos acciones. Así es de que no fueron formados el mismo día Adán y Eva. Y dice que sopló en el hombre ese aliento de vida. Los animales no recibieron ese aliento de vida en el aspecto espiritual. Los animales tienen, vamos a llamarle un alma,
y hasta ahí ellos actúan siempre por instinto, una capacidad muy inteligente, sí, pero todo es instintivo. Pero ellos no recibieron ese espíritu de Dios. Dios les dio vida de otra manera y son ánimas vivientes solamente. Esa película tan romántica, el título, Todos los perros van al cielo, ¿verdad? Pues, ¿qué quisiéramos, verdad? ¿Qué más quisiéramos que así fuera? Pero no, todo animal una vez que muere, hasta ahí termina su existencia. No hay más eternidad para ellos. Para nosotros sí, porque tenemos esa imagen de Dios. Nuestro verdadero ser es espíritu. Esto de aquí afuera, vamos a llamarles el traje espacial para movernos en este planeta. Pero nuestro verdadero ser es el espíritu. Y una vez que este cuerpo se termina aquí, eh, deja su actividad, el espíritu, si estás en Cristo, va a la presencia de Dios. Si no estás en Cristo, va a condenación eterna. Bien, entonces Adán recibe vida espiritual a imagen y semejanza de Dios, los animales no. Cuando Adán recibió esa instrucción, ese mandato de parte de Dios, de que aquí hay dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si alguno de ustedes ha acudido a alguna feria donde tenían un de esos laberintos de espejos o casa de los espejos, cuando yo era mucho más joven, en la subida hacia el castillo de Chapultepec, estaba lo que se conocía como la Casa de los Espejos. Tal vez algunos de los que me escuchan la recordarán. Era una casa que tenía una serie de espejos curvos, convexos, cóncavos, de diversas formas, y uno se iba mirando en ellos, se iba riendo por cómo se veía, gordo, chaparro, flaco, todo deforme, ¿verdad? Bueno, pues cuando Adán tenía esa imagen perfecta de Dios, pero cuando él desobedeció, cuando se independizó de Dios, básicamente podemos decir que su imagen, esa imagen y semejanza de Dios, se deformó, la perdió realmente, se deformó y su camino ahora era hacia la muerte. La muerte, dijimos, física y espiritual. Otra vez recordamos el término hebreo. Cuando la Biblia dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás, en el hebreo, esa sección en el hebreo podría traducirse, el día que de él comieres, muriendo, morirás. Morir dos veces, morir físicamente, morir espiritualmente. Es lo que la Biblia llama la muerte segunda, ¿verdad? Así es de que tenemos que entender que también muerte no significa inexistencia o ya algo que no está activo. Significa, en este sentido, alejamiento de Dios. Cuando habla de la muerte segunda, es porque serán alejados de la presencia de Dios. Dios es santo, Dios no admite el pecado delante de su presencia, así es de que todo aquel que no es limpiado por la sangre de Cristo, en otras palabras, todo aquel que no le ha creído que Cristo pagó por sus pecados y recibió en la cruz toda la ira de Dios por ese pecado que absorbió de parte de cada uno de nosotros, el que no le cree y quiere enfrentarse a Dios a su propia manera, bueno, pues se dará cuenta que su vida es una vida de inmundicia. Ah, no, es que soy buena persona y ayudo y he sido religioso toda mi vida. Nada de lo que el hombre aporte. La palabra de Dios bien clara y dice que lo que surge de la carne no agrada a Dios. Tiene que ser algo que viene de Él y regresa a Él. El Señor Jesucristo viene en la persona del Espíritu Santo, está en nosotros y nos lleva otra vez de regreso a su presencia. Así es de que Adán tenía el derecho
a la inmortalidad física, pero cuando desobedece, se independiza de Dios, pues pierde ese derecho, su cuerpo empieza a degenerarse, a degradarse y va a morir en su momento dado, y después su muerte sería la muerte segunda, el infierno, pero Dios le dejó un camino. Ahorita lo vamos a ver. Mientras, si ponemos ese ejemplo de un quirófano donde están haciendo una operación, cualquier persona que venga de la calle y quiera pasar el quirófano así como va con sus ropas, no lo dejan. Y si logra pasar, va a contaminar al enfermo. Es algo semejante con Dios. Dios es santo, perfecto. Delante de Él no admite nada que vaya sucio. Y todo hombre, todo ser humano está sucio. Vamos a ver Apocalipsis 21-27. Dice así: no entrará, está hablando de la Nueva Jerusalén, la santa ciudad, el lugar, el reino de Dios, y ahí dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Tenemos que entender o hacernos ese autoanálisis, ¿verdad? Como dijimos la vez pasada, ¿estamos nosotros inscritos en el libro de la vida del Cordero? ¿Sí estamos inscritos o todavía no está nuestro nombre ahí? Cada quien lo debe saber. Si no estamos inscritos, nuestro siguiente destino es el infierno. Pero Dios no quiere que lleguemos a ese lugar. Ha hecho todo lo necesario para que no lleguemos a ese lugar. Nos ha dejado un camino de salvación. Es un camino que tenemos que recorrer para llegar hasta la presencia de Dios. ¿Cómo se llega a ese lugar, a la presencia de Dios? Bueno, vamos a ir viendo algunos de las estaciones, ¿verdad? Que nos llevan hasta la presencia de Dios. Vamos a ver primero que, antes que nada, necesitamos escuchar el mensaje del Evangelio. Recordemos que la palabra Evangelio significa buenas noticias. Si hay buenas noticias es porque había antes malas noticias. Las malas noticias es que teníamos pecado, estábamos sucios, manchados de pecado, y como dice la palabra, ninguna cosa inmunda puede entrar a su presencia. Entonces no teníamos derecho a entrar a su presencia. Pero la buena noticia es que Dios ha provisto el camino y la manera. Romanos 10:14 dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Está hablando del Señor Jesús. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Necesitamos escuchar el mensaje del Evangelio, la sana doctrina, porque recordemos que hay muchos evangelios. La gente ha formado su propio evangelio en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero no, hay un solo evangelio. De hecho, el apóstol Pablo, él mismo decía, este evangelio que yo les estoy compartiendo, a mí no me lo enseñó nadie, ningún hombre aquí en la tierra me lo enseñó. El Señor Jesucristo mismo me lo estuvo enseñando. Recordemos que Él fue al tercer cielo, dice que escuchó y vio cosas que no le es permitido compartir, y fue directamente instruido, fue discípulo directo del Señor Jesús. Así es de que Él dice, este evangelio que yo les predico es el evangelio de Jesucristo. Así es de que si después a mí se me ocurre, me entra la locura y llego yo y les predico un evangelio diferente, o llega otra persona, o llega un ángel del cielo y les predica un evangelio diferente, están bajo maldición. Y bueno, el apóstol Pablo está describiendo precisamente lo que sucedió con la doctrina mormona. Los mormones dicen que el famoso John Smith vivió en una época en que había un despertar religioso y que en su mente, era muy joven él, en su mente él dijo, ay, ¿cuál será la verdadera? La verdadera.
y se fue al bosque a meditar. Y se le apareció un ángel y le dijo, ¿sabes qué? Todas están mal, yo te voy a decir cuál es la verdadera religión. Y le enseñó según la verdadera religión, el mormonismo, que dice que tablas de planchas de oro con escritos que se las tradujo con unas piedras, bueno, toda una serie de locuras. Pero tenemos que escuchar el mensaje del Evangelio, el que viene en la Biblia, todo el contexto de la Biblia, no el que se le ocurra a alguien que le va añadiendo o le va quitando, porque por eso han surgido tantas nuevas sectas, ¿verdad? Testigo de Jehová, su Evangelio dice que Jesús no es Dios, su Evangelio dice que no tienes que dar una transfusión de sangre. Es más, si un familiar tuyo se está muriendo, que se muera. Es mejor porque estás obedeciendo a Dios. Un montón de locuras, ¿verdad? Que dan pare de sufrir, ¿verdad? Su evangelio es el dinero, como muchas otras iglesias. Venga, y aquí le vamos a solucionar su problema. Pero primero van a pasar los que van a dar 1,000 pesos, luego los que van a dar 500, luego los que van a dar 200, luego los de 100, luego los de 50, luego los de 20, ya al final los que traigan monedas. Y bueno, son diversos tipos de evangelio. Tenemos que escuchar el evangelio de Jesucristo, la sana doctrina. Luego dice en Marcos 1:14, después que Juan fue encarcelado, el apóstol Juan el Bautista fue encarcelado porque le dijo a Herodes sus verdades en su propia cara. No te es lícito tener a la mujer de tu hermano, porque se la quitó, ¿verdad? Herodes no era una buena persona. Creo que hasta su mamá me mandó matar, porque diferencias. Pero bueno, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. El propio Señor Jesús está predicando su evangelio, ¿verdad? Y es el verdadero, es el único, no hay otro. Pero sí, después de haberlo escuchado, el siguiente paso es arrepiéntete. La palabra arrepentirse significa dar media vuelta. Voy en un camino, en una dirección, y me doy cuenta que voy mal, me arrepiento, doy media vuelta y ahora voy en el camino correcto. Me iba alejando cada vez más de Dios, aunque según yo me iba acercando porque tenía mi religión, porque me sentía buena persona, pero me iba alejando. Pero cuando escuché el mensaje del Evangelio, me di cuenta que iba mal, me arrepentí y me volví hacia Dios. Me arrepentí no solamente de ir mal, me arrepentí de todo lo que ofendí a Dios por mi pecado. Ese mensaje del Evangelio nos enseña que no hay personas buenas sobre la tierra. Bueno, hay personas buenas si nos comparamos con otras personas, que es lo que hace generalmente la gente. Se compara con fulanito, con el otro. No soy tan malo como aquel. Yo sí hago estas cosas buenas, ayudo, aporto, perdono, me porto bien, trato de llevar una buena vida. Soy una buena persona, pero las palabras de Dios y el propio Señor Jesús dice que eso no es verdad. Mateo 19, 16 y 17 dice así. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, hablando con el Señor Jesús, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? El Señor Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y el Señor Jesús le dice, si te comparas con Dios, Él sí es bueno. Te estás comparando con otras personas. Tal vez tú te sientas muy bueno, pero compárate con Dios y vas a ver que no pasas el examen. Ahora, ¿quieres hacerlo guardando los mandamientos? No vas a poder. No vas a poder guardar ni uno. El Señor Jesús enseñó que los mandamientos son más profundos de lo que a la letra dice.
oyeron que fue dicho, no matarás. Los religiosos decían, no hemos matado. Pero Jesús les dice, yo les digo que cualquiera que ofenda a su hermano, cualquiera que le llama fatuo, idiota, es la traducción, otras traducciones ponen estúpido, todo aquel que le guarda resentimiento, odio, dice ya cometió homicidio. No tuvo que llegar al acto físico, pero para Dios ya es el mandamiento está violado, está roto ese mandamiento. No lo mató físicamente, pero en su corazón guarda todo eso y es un corazón sucio y no puede llegar a la presencia de Dios. Así es de que dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y ese ni aun uno incluye a toda persona que te puedas imaginar, sean santos, sean vírgenes, sea quien sea. La propia María, madre del Señor Jesús, reconocía su pecado. Ahora la idea, dicen, la siempre virgen, bueno, ella misma dice en su oración que levanta delante de Dios, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, dice ella, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ella no se consideraba digna delante de Dios y reconoce que por ser parte de la raza humana ya tenía esa raíz de pecado y seguramente ella tenía en su mente algunas de las cosas que no había cumplido realmente en lo que la ley de Dios establecía. Por eso dice esas palabras. Así es de que Romanos 3:10 dice el apóstol Pablo, de parte de Dios, así está escrito, no hay justo ni aún uno. En toda la historia pasada, presente y futura, no va a haber uno más que el Señor Jesús. Ahora, si somos como Adán y confiamos en nuestra propia religión, nuestras buenas obras, nuestra vida buena, Dios nos dice, no, esos no son los caminos que yo les preparé. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, está hablando con Nicodemo, yo soy el camino, no, perdón, está hablando con Tomás. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se dan cuenta? Por eso tenemos esto. Jesús no es mi religión, Él es mi Salvador. Es que Jesús no es una religión, Él es una persona. Tenemos una relación con Él. Es un camino, solamente Él nos puede llevar al Padre. Ninguna religión nos puede llevar a Dios, porque Jesús no es religión. Solamente esa relación con Él que nos permite llegar a una buena relación con Dios, porque dice la Biblia que Él fue el que puso la paz entre nosotros y Dios. Así es de que nadie viene al Padre sino por mí, dice Él. ¿Qué debo hacer? Bueno, arrepentirme de que fui desobediente, fui rebelde, me independicé de Dios, nunca lo busqué, no le hacía caso, lo ofendí todo el tiempo con mi estilo de vida, confiaba en todo lo anterior, mi religión, mi buena vida, acuérdense que Adán se confeccionó, ¿verdad? Sus delantales, dice la Biblia, después de haber desobedecido, y dijimos que esos delantales representaban su religión, quería solucionar su problema, formándose, haciéndose su propia religión. Y bueno, pues eso no iba a servir. Dios le dijo, ¿sabes qué? Eso no me sirve. Y le tuvo que mostrar a un cordero que moría y era desangrado y era su piel puesta sobre Adán y Eva, pues para cubrir, ¿verdad?, esa vergüenza que estaban expuestos. Expuesto su pecado, no tanto el cuerpo, sino su pecado. Todo es representativo. Así es de que tenemos que arrepentirnos, pedirle perdón por haber confiado en nosotros mismos, en nuestra religión o en cualquier otra cosa, ¿verdad? A veces hasta en un objeto, ¿verdad? Ay, tengo este objeto, si lo traigo, me va a proteger. Le estamos dando más poder a un objeto que al propio Dios. Le estamos diciendo a Dios, no confío tanto en ti, confío más en esto, porque lo puedo ver, lo puedo tocar, y a ti no te veo, no te puedo tocar, pero
mejor así, que sea mi talismán de buena suerte. Luego de arrepentirnos debemos confesarle a Dios nuestro pecado. La palabra confesar en el griego significa estar de acuerdo con Dios. Dios nos dice, eres pecador. Tenemos que decirle, Señor, estoy de acuerdo contigo, soy un pecador. Ese es confesar. Cada vez que le confesamos a Dios, no al hombre, nuestro pecado, le estamos diciendo, Señor, estoy de acuerdo. Tu palabra dice que el altivo será humillado. Y yo soy altivo, sí, Señor, es un pecado delante de ti, estoy de acuerdo contigo, perdóname. La palabra de Dios dice que tienes que dar, le habla a los comerciantes sobre todo, no darás pesa falsa, ¿verdad? O sea, no le pondrás a la balanza la monedita para que pese más. Debes ser honesto en todo. Y, ay, Señor, dices que no debo hacer eso. Perdóname, Señor, es un pecado, estoy de acuerdo contigo, no lo voy a hacer más. Y así podemos ir detallando cada uno de las maneras en que Dios marca nuestro pecado y veremos que tenemos que estar de acuerdo, confesarle a Él. Y la palabra pecado significa precisamente fallar al blanco. Le hemos fallado al blanco. Da la idea de una diana, ¿verdad? Una diana que es el tiro al blanco que le llamamos. Y hay que darle en el centro. Bueno, la diana que Dios ha puesto, el tiro al blanco que Dios ha puesto es los 10 mandamientos. Y todos hemos fallado en esos 10 mandamientos. Así es de que, ¿quién va a estar limpio delante de Dios? Todos hemos fallado, tenemos que arrepentirnos, confesarle nuestro pecado, pedirle perdón. Rey David, porque vamos a leer unas partes del Salmo 51. Este Salmo 51 lo escribe el rey David después de que el profeta le hace ver algunas cosas. Les voy a decir qué pasó rápidamente. El rey David se emociona con una mujer que ve por ahí bañándose, la manda a traer, se acuesta con ella, la embaraza, era esposa de uno de sus capitanes, manda a matar al capitán para quedarse con ella y piensa que él así resolvió el problema. Un día llega el profeta Natán y le expone un caso. En ese tiempo los reyes tenían que determinar qué justicia se aplica. Y le dice, ¿sabes qué, rey? Te traigo un caso, juzga. Son dos hombres, uno vive en un lado, otro en el otro lado. Este de este lado es muy humilde, solamente tiene una corderita, pero cómo la ama. Este otro hombre tiene montones de rebaño ahí con él. Un día a este hombre le llegan invitados y este hombre, en lugar de tomar uno de sus animales, de sus rebaños, va y le quita su corderita a este otro hombre. ¿Qué crees que merece ese hombre? Y el rey David, acá muy justo, muy digno, dice, ese hombre merece morir. Y le dice el profeta, ese hombre eres tú. Y bueno, de ahí David reconoce, se da cuenta y escribe estas palabras del Salmo 51. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En otras palabras, Señor, estoy de acuerdo que lo que dices que es pecado, lo que acabo de hacer, soy un homicida, soy un adúltero, soy un mentiroso, he hecho lo malo siempre y sí afecté a otros, pero también reconozco que es contra ti solo he pecado y todo lo que tú determines que se haga, yo lo voy a aceptar porque va a ser lo justo. Así es de que hay que confesar nuestro pecado a Dios, ahí en lo secreto. Dice la Biblia, ora a tu Padre en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bueno, ya miré mucho esa parte mía, ahora tengo que ver hacia Él.
me volteo y me enfoco en la persona del Señor Jesús. Vamos a Isaías 45, 21 al 23, dice así: proclamen y háganlos que se acerquen. Entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Aquí está diciendo Dios, yo soy salvador, soy justo, pero soy salvador. ¿A quién le suena? ¿Quién se proclamó como salvador? Lo vamos a ver después. Sigue diciendo, miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Miren a mí y sean salvos. Vamos a ver quién más lo dijo. Por mí mismo hice juramento de mi boca. Por mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Ah, caray, ¿a quién se parece, verdad? Bien. Nos vamos al libro de los Números 21:8. El pueblo de Israel andaba todavía en el peregrinar en el desierto. Y, bueno, quejándose, dudando de Dios, siempre con esa rebeldía en su corazón. Dios manda un juicio, serpientes ardientes, que significa venenosas, pero le dice, pon esa serpiente en un asta, cualquiera que solamente voltee y la mire, no morirá. Dice Juan en Números 21:8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Así era en fe. ¿Le crees a Dios? Solamente voltea. Fuiste mordido. No tienes que buscar un remedio. Voltea. Ahí está la serpiente en el asta. ¿Le crees que Dios dijo que con solo mirarla no morirás? Así es. Vámonos a Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Solamente es Cristo. Si tú miras religiones, y tú miras personas, y tú miras formas de vida, no te van a salvar. Solamente es por fe en quien realmente ha cumplido una vida perfecta. Sigue diciendo, para que todo aquel que en él cree, está hablando el Señor Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es de que ese es el camino que Dios ha propuesto. Tenemos que reconocer que el Señor Jesús es Dios hecho hombre. En Filipenses capítulo 2, 5 al 11 nos dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, lo que decía Isaías, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, lo que decía Isaías, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo no sé cómo lidian los testigos de Jehová con estos versículos, ¿verdad? Dios dice que Él es el Salvador, que todos el que voltea a verlo va a vivir, y que toda lengua va a confesar y toda rodilla se va a doblar. Y lo mismo dice el Señor Jesús, acerca del Señor Jesús, que solamente el que mire Él será salvo, que toda lengua lo va a confesar y que toda rodilla se va a doblar. Así es de que es Dios hecho hombre, pero no dependía, como dice ahí, no estimó ser igual a Dios, no dependió de su capacidad divina. Siempre como hombre, igual que nosotros, dependió de Dios, del Padre. Si el Padre le decía que hiciera algo, lo que hacía Jesús no lo hacía por iniciativa propia. Él no dijo, voy a caminar sobre las aguas para dar un espectáculo. No. En su comunión que tenía, la Biblia dice que él se retiraba a orar, era para pedir consejo de parte de Dios, instrucciones de parte de Dios. Y yo creo que Dios le dijo, ¿sabes qué? Vas a mandar a tus discípulos al otro lado y va a haber una tormenta. Tú llegas caminando sobre las aguas. Y bueno, el Señor Jesús le creyó al Padre y caminó sobre las aguas. De la misma manera,
en que Pedro se emocionó, ¿verdad? Humanamente, se emocionó y ve que viene el Señor Jesús caminando y dice, Señor, que yo también lo haga. ¿Y qué le dice el Señor? Ven. Y Pedro se baja de la barca y camina sobre las aguas. Tú podrás decir, pero se hundió. Sí, pero yo te reto a que tú camines cuando menos unos 3 pasos sobre las aguas, a ver qué te pasa. Él lo hizo, lo caminó, pero cuando vio que los vientos y las olas se le venían, empezó a dudar y se empezó a hundir. Y el Señor Jesús lo rescató. Así es de que, bueno, él fue Dios hecho hombre, pero como hombre siempre dependió del Padre. Eso nos quería enseñar a nosotros también. Vivió una vida perfecta de obediencia al Padre. En todos los 10 mandamientos los cumplió perfectamente. Y todo lo que él vivió, lo vivió para que eso mismo se aplique a nuestra cuenta, como si nosotros lo hubiéramos vivido, si es que rendimos nuestra vida a él. 1 Corintios 15, 21, 22 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, el Señor Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, fue lo que nos heredó, la muerte física y la muerte espiritual, también en Cristo todos serán vivificados. En Él tenemos vida eterna, espiritual, y seremos resucitados, si es que morimos antes de que Él venga. Entonces, el Señor Jesús está tomando el lugar del segundo Adán, está representando a toda la humanidad. Él se hace responsable de todos los pecados de la humanidad, pasados, presentes, futuros, todo, pero se hace responsable, pero se va a hacer efectivo solamente en aquellos que le crean, ¿verdad? No que crean en Él. Acuérdense, la Biblia es muy clara en todo eso. La gente dice, es que yo sí creo en Dios. Y bueno, la Biblia dice, tú crees en Dios, está bien. Los demonios también creen en Dios. Ahora, ¿en qué son diferentes los demonios de ti? ¿O en qué eres diferente tú de los demonios? Tú crees en Dios, ellos también. ¿En qué son diferentes? La diferencia la hace el Señor Jesús, ¿verdad? Si la gente le llama a Jesús Señor, Jesús nuestro Señor. Bueno, si le está llamando Señor es porque se está sometiendo a Él, porque Señor significa amo o dueño. Así es de que le estás obedeciendo, entonces Él es tu dueño, es tu amo, es tu Señor. Si dices que es tu Señor y no le obedeces, es una mentira, ¿verdad? Simplemente no estás hablando verdad. Así es de que Él nos está representando y ha pagado por todos nuestros pecados. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, no pecador, pecado. O sea, toda la inmundicia de todo tu pecado, el mío y el de la humanidad, fue puesta sobre el Señor Jesús, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Quiénes son nosotros? Los que le hemos creído. Los que no le han creído quieren enfrentar a Dios por sus propios medios, sus propias formas, su propia religión, su propio estilo de vida. Bueno, a ver si logran pasar ese examen. Y dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, que habla el Señor Jesús, espíritu vivificante, o sea, el que nos da la vida eterna. De manera voluntaria, el Señor Jesús acepta ser el centro de la ira de Dios contra el pecado. Mateo 26:39 dice así, vamos a ver que nadie obligó al Señor Jesús, Él puso su vida por amor a nosotros, por amor a su Padre. Dice así Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Señor Jesús dijo, bueno, yo estoy dispuesto a ir, si no hay otra forma, estoy dispuesto a ir, que sea como tú quieres. Juan 10:17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así es de que Él lo hizo de manera voluntaria. No fue forzado, nadie lo obligó. Estaba Él como hombre
tenía la opción de decirle a Dios, sé lo que me espera, sé lo que viene, no me atrevo, no quiero eso, mejor otro, ¿no? Él estuvo de acuerdo. Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, el siglo malo que da la idea también de la eternidad, el infierno, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Bien, Dios acepta ese sacrificio que nadie más podía cumplir y el derramamiento de sangre lo acepta como un sacrificio propicio. Recordemos al publicano que decía, Dios sé propicio a mi pecador. ¿Pero qué significa la palabra propicio? La decimos y como que no tenemos mucha idea. Bueno, significa apartar la ira de Dios mediante la realización de un acto justo. Cuando la gente llevaba su corderito, él era examinado, veían si era como Dios lo demandaba, y si era como Dios lo pedía, llevaban para ser sacrificado, y mientras el pecador que llevaba su cordero estaba orando a Dios, pues que ese animalito fuera propicio, que ese animalito apartara la ira que había sobre él, y que cayera mejor sobre ese cordero y fuera apartada de él. Bueno, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue propicio. Él apartó la ira de nosotros y la puso sobre él para que nosotros recibiéramos vida eterna. Y terminamos con estos versículos. Hebreos 7:22. Por tanto, de 7:22 al 28. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hace un pacto con Dios y nosotros hacemos un pacto con Él. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Está hablando del sistema del sacerdocio judaico. Morían y tenía que ser suplido por otro. Por eso eran de padres a hijos, pasaba esa función. Mas hablando del Señor Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no cambia, es el mismo siempre. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él es el único sacerdote que tenemos aquí en la tierra, el Señor Jesús es el único sacerdote, no hay más sacerdotes. Otros se podrán llamar sacerdotes, pero realmente no son el sacerdocio del Señor Jesús. Él es el único y Él es el que vive continuamente intercediendo por nosotros. Y termina el 26 diciendo, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Perdón, era hasta el 26, hasta el 28. Y bueno, aquí terminamos nuestro estudio de este momento. Todavía nos falta terminar el capítulo 2 de Génesis, pero por el momento aquí le vamos a dejar. La salvación que el Señor Jesús nos ha conseguido nos ha llevado a ese reposo. Estamos en paz. Sabemos que si morimos, vamos a la presencia de Dios. Sabemos que mientras estemos aquí vivos, tenemos nuestro ayudador, el Espíritu Santo, para fortalecernos, para llevarnos a la comunión con el Padre, para enseñarnos. Él nos enseñará, nos recordará, nos convence de pecado. Así es de que todo eso nos va a llevar a estabilizar nuestra vida en la paz de Dios, en ese reposo de Dios, en medio de las peores circunstancias, y es para cada día. La iglesia, cuerpo de Cristo, no dejen de reunirse. En cuanto se pueda, lo vamos a volver a hacer, pero mientras, vamos a hacerlo de corazón. Yo los invito a que ese horario que ya teníamos dispuesto para ese encuentro para con Dios y con el cuerpo de Cristo, se mantenga. Estamos reconociendo la presencia de Dios. Si decimos, bueno, pues está en video y tengo todo el día o toda la semana para verlo, no estamos tanto poniendo atención a la persona de Dios. Estamos poniendo atención solamente a una religión
una costumbre, pero no en algo que nos hemos disciplinado, ¿verdad? Este es el tiempo de Dios y el tiempo de Dios que me regala en un día que me ha regalado. Y bueno, yo ahora lo dispongo también para Él. Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos primeramente Dios la próxima semana. En el nombre de Jesús. Amén.